La ascensión y caída de Porky's. La historia de Alexander Mendoza. Tabla de eventos clave. Evento, fecha, descripción, source. Nacimiento 13 de febrero de 1982. Nace en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Escape del hogar. Principios de la década de 1990. Se escapa de su casa a los 10 años. Ingreso a la MS-13. Principios de la década de 1990. Se une a la clica Leeward, Locos, Salvatrucha. Primera captura 2015 capturado, aunque ya estaba en prisión. Primera fuga cerca de la Nochevieja de 2015 escapa de prisión gracias a sus contactos. Recaptura 31 de diciembre de 2015, recapturado por el coronel Leandro Osorio. Condena 2018, condenado a 20 años de prisión y una multa de 100,000 lempiras. Segunda fuga 13 de febrero de 2020 escapa de un juzgado en El Progreso. Rumores de captura febrero de 2025 reportes no confirmados de su captura en San Andrés, Colombia. Soy el famoso gladiador 511. Alexander Mendoza, alias Porky, o Yulan Andoni Archaga Carias, es un nombre que infunde temor en Honduras. Este hombre, que alguna vez recorrió las calles de San Pedro Sula, ascendió hasta la cima de la Mara Salvatrucha, MS-13, convirtiéndose en un personaje central en el narcotráfico y la violencia que plagan al país. Su historia es una mezcla de ambición, poder y corrupción, marcada por audaces escapes de prisión y una intrincada red de contactos que se extiende a las esferas más altas del poder. Acompáñenos en este recorrido por la vida de Porky, desde sus humildes comienzos hasta su presente incierto. Comienzos. Porky nació en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, Honduras. Su infancia estuvo marcada por la adversidad. A los 10 años, abandonó su hogar y se refugió en las calles, donde se unió a otros niños en pequeños robos para sobrevivir. En este entorno de pobreza y delincuencia, encontró un sentido de pertenencia en la MGC-13, uniéndose a la clica Leeward, Locos, Salvatrucha. Fue en este contexto donde adoptó el alias Porky y comenzó su ascenso en el mundo criminal. La deportación de pandilleros desde Estados Unidos contribuyó al crecimiento de la MS-13 en Honduras. En la década de 1990, San Pedro Sula se convirtió en un campo de batalla entre la MS-13 y su rival, la pandilla Barrio 18. En medio de esta violencia, Porky aprendió a manejar armas con la ayuda de Indio, otro líder de la MS-13. Esta habilidad sería fundamental en su trayectoria. El ascenso al poder. Porky, consciente de la presión policial, impulsó a la MS-13 a diversificar sus actividades criminales. La extorsión, el control del transporte y la colaboración con los carteles de la droga se convirtieron en los pilares de su imperio criminal. A diferencia de otros líderes de la MS-13 en El Salvador, que operaban de forma colegiada, Porky demostró una visión estratégica y un liderazgo singular. Invirtió en negocios, reclutó profesionales como abogados y contadores, y tejió una red de lavado de dinero. Su astucia e inteligencia lo llevaron a controlar gran parte del narcotráfico en San Pedro Sula y el departamento de Cortés. Bajo su mando, la MS-13 se transformó en una poderosa organización criminal con un amplio control territorial. No solo dominaban barrios, sino que también establecieron vínculos con políticos y funcionarios corruptos, lo que les permitió operar con impunidad. Porky, además, no dudaba en ordenar el asesinato de rivales y de miembros de la MS-13 que consideraba desleales. Ya en 2004, Porky proporcionaba seguridad a los cargamentos de droga de los carteles de los Cachiros y los Valle Valle, trabajando junto a sicarios, soldados y policías. Su ascenso en el mundo del narcotráfico era imparable. La caída. A pesar de su influencia y sus conexiones, Porky no pudo evadir la justicia para siempre. En 2015, mientras ya se encontraba en prisión, fue capturado formalmente en la Operación Avalancha, una investigación que buscaba desmantelar las finanzas de la MS-13. Sin embargo, gracias a sus contactos logró fugarse cerca de la Nochevieja de ese año. Su libertad fue efímera, ya que el coronel Leandro Osorio lo recapturó. En 2018, Porky fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 100,000 lempiras. Pero su historia no terminó ahí. En febrero de 2020, protagonizó una fuga digna de una película de acción. Un comando armado, vestido con uniformes policiales, irrumpió en el juzgado de El Progreso,
donde Porky asistía a una audiencia, y lo liberó en medio de un tiroteo que dejó un saldo de 4 policías muertos. Esta fuga no solo evidenció su poder, sino también la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad hondureñas. La búsqueda implacable. Tras su escape en 2020, las autoridades hondureñas, con el apoyo de agencias internacionales, iniciaron una intensa búsqueda para recapturar a Porky. Se llevaron a cabo grandes operativos, involucrando a más de 1,000 personas, en diferentes zonas del país, incluyendo montañas y áreas rurales. La búsqueda se extendió a países vecinos como Guatemala y Costa Rica. A pesar de los esfuerzos, Porky logró evadir a la justicia, utilizando identidades falsas y aprovechando sus contactos. El presente incierto. Desde su fuga, Porky se convirtió en uno de los hombres más buscados de Honduras y del mundo. El gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de crimen organizado, tráfico de drogas y armas, ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura. Su paradero sigue siendo un misterio. En febrero de 2025, surgieron rumores de su captura en la isla de San Andrés, Colombia. Sin embargo, la información no ha sido confirmada oficialmente. Algunos medios hondureños especulan que, de ser cierta la captura, Porky podría ser extraditado a Estados Unidos. Mientras tanto, en Honduras enfrenta una condena de 20 años de prisión y tiene causas pendientes en los tribunales. La posible captura de Porky en Colombia ha reavivado las acusaciones de corrupción y vínculos entre el gobierno hondureño y el crimen organizado. Se menciona que el gobierno podría tener conexiones con la pandilla Barrio 18, rival de la MS-13, y que algunos policías y militares podrían estar recibiendo sobornos para facilitar el narcotráfico. Estas acusaciones añaden otra capa de complejidad a la historia de Porky y a la lucha contra el crimen en Honduras. Conclusión. La historia de Porky Alexander Mendoza es un reflejo de la compleja realidad hondureña, donde la violencia, la corrupción y el narcotráfico se entrelazan. Su ascenso al poder dentro de la MS-13, sus fugas de prisión y sus vínculos con el poder político lo convierten en un símbolo del crimen organizado en Honduras. Su capacidad para evadir la justicia durante años ha contribuido a la creación de un mito a su alrededor, alimentando la percepción de impunidad en el país. El destino final de Porky aún está por escribirse, pero su nombre ya ha dejado una marca imborrable en la historia de Honduras. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar la justicia y la seguridad para todos. Anécdotas. Porky y el narcotraficante Magdaleno Mesa. Se cree que Porky estuvo involucrado en el asesinato de Magdaleno Mesa, un narcotraficante que poseía información comprometedora sobre el expresidente Juan Orlando Hernández. Este asesinato, presuntamente orquestado para proteger a Hernández y a su hermano, Tony Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, muestra la oscura conexión entre el crimen organizado y la política en Honduras. Porky, intocable. Tras su fuga en 2020, circularon rumores de que Porky seguía operando con total libertad, incluso asistiendo a eventos sociales. Un supuesto testigo afirmó haberlo visto empinando una cerveza, platicando y riéndose, tranquilo. Estas historias, aunque no confirmadas, alimentan la imagen de Porky como un hombre que está por encima de la ley. La transformación física de Porky. Imágenes de su captura, en 2015 lo muestran con un aspecto desmejorado en comparación con las fotos de su fuga en 2020. Esta transformación física podría ser un reflejo de las duras condiciones de vida en prisión o de un posible cambio de apariencia para evadir a las autoridades. Comparte esta historia en el crimen organizado, te toca cárcel, cementerio y si tienes suerte, el hospital.